Numeración parte 2. Ahora vamos a cambiar un numeral de una cierta base a otra. Vamos a aprender los métodos. Por ejemplo, acá me dicen convertir 1032 de base 5 al sistema decimal. Sistema decimal quiere decir que la base es 10. ¿Cómo se hace? Para llevar de cualquier base a base 10 se usa la descomposición polinómica que ya habíamos aprendido en el tema anterior. ¿Cómo es esto? Se coge la primera cifra, se multiplica por la base y se eleva la cantidad de cifras que quedan. 1, 2, 3. Más, hago lo mismo con la otra. 0 por 5 elevado al cuadrado, porque quedan 2. Más, sería 3 por 5 elevado a la 1, porque queda una cifra. Más la última cifra. La última cifra siempre va solo. Muy bien, operamos. 5 al cubo, 125 por 1, 125. 0 por 25 nos da 0, eso todos sabemos. 3 por 5, 15, más 2. 125 más 15, 140. Más 2, 142. Cuando el numeral no presenta base, en realidad sí tiene una base. La base es 10. Quiere decir que ya llevamos este numeral a base 10. Y ahora me piden sumar sus cifras. 1 más 4 más 2 será 7. Esa será la respuesta. Nos vamos al segundo ejemplo. Me piden convertir ahora este numeral que está en base 10, me piden convertirlo al sistema quinario. Sistema quinario es base 5. Muy bien, ¿cómo se hace? Para llevar de base 10 a otra base, se usa el método de divisiones sucesivas. Vamos a ver. 436 quiero llevarlo a base 5. Lo voy a dividir entre 5 varias veces hasta que el cociente sea menor que 5. Es decir, hasta que ya no se pueda dividir. Vamos a ver. 8 por 5, 40. Restamos, quedaría 3 bajo el número 6. Sería acá 7 por 5, 35. Restamos, quedaría 1. Ese último residuo lo resalto. Así salga 0, lo resalto. Ahora, 87 todavía se puede dividir entre 5. Lo sigo dividiendo hasta que ya no se pueda dividir. 1 por 5, 5. Restamos, queda 3 bajo el 7. Sería acá 7 por 5, 35. Y restando quedaría 2. Ese residuo lo resalto. Como 17 todavía se puede dividir entre 5, lo divido. 3 por 5, 15. Restamos y quedaría 2. Me doy cuenta que este número 3, este cociente, ya no se puede dividir entre 5. Entonces hasta ahí queda, hasta que ya no se pueda dividir. Entonces se coge el último cociente y todos los residuos que hemos resaltado, pero de derecha a izquierda. Quiere decir que el resultado sería 3, 2, 2, 1. Todo esto en base 5. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos llevado de base 10 a base 5. Pero ahora me piden sumar sus cifras. Eso es lo que me pide el problema. Entonces me están pidiendo sumar las cifras. 3 más 2 más 2 más 1 sería en este caso 8. Esa sería nuestra respuesta. Bien, muchachos, nos vamos al siguiente ejemplo. Dice convertir 162 de base 8 al sistema escenario. Sistema escenario quiere decir base 6. Acá hay algo especial, ¿no? Me piden llevar de base 8 a base 6. Me doy cuenta que el número 8 es diferente de 10 y 6 también es diferente de 10. Cuando se pide convertir de una base distinta de 10 a otra que sea distinta de 10, se tiene que hacer en dos pasos. Vamos a aprender. Primero, el numeral que está en base 8, debo llevarlo a la base 10, a nuestra base conocida. ¿Cómo se hace? Usando la descomposición, ¿no? 1 por 8 elevado al cuadrado, porque quedan 2, más 6 por 8 elevado a la 1, porque queda una cifra, más la cifra 2. La última cifra siempre va solo. Acá nos quedaría 64 por 1, 64 más 6 por 8, 48.
más 2. 48 acá sería 50. 50 más 64, sumamos. 50 más 64, sumando 4 y acá 11. Quiere decir que toda esta suma es 114. Ese número 114, si nos damos cuenta, no tiene base. No es que no tenga base, ¿no? Sino que lo sobreentiendo. La base, cuando no se pone nada, la base es 10. Quiere decir que ya lo llevamos a base 10. Ahora, segundo paso, el numeral que está en base 10, lo debemos llevar a la base 6. ¿Y cómo hago para llevar de base 10 a base 6? Divisiones sucesivas. ¿Recuerdan? Lo voy a dividir entre 6 hasta que ya no se pueda dividir. Muy bien, 11 entre 6 sería acá a 1, 6, restando 11 menos 6 queda 5, bajamos el 4. 9 por 6, 54, restando quedaría 0. Pero así salga 0, lo tengo que resaltar. Ese residuo se resalta, no se olvide. Seguimos dividiendo entre 6. Sería 3 por 6, 18 y quedaría 1. También lo resalto. Pero me doy cuenta que este cociente 3 ya no se puede dividir entre 6. Entonces ahí queda. Se coge el último cociente y todos los residuos, pero de derecha a izquierda. Quiere decir que el resultado será 310 en base 6. Una vez hallado el numeral, vamos a ver lo que nos piden. En este caso me piden dar la suma de sus cifras. Entonces me están pidiendo 3 más 1 más 0, que sería 4. Muy bien, esa sería la respuesta. Muy bien, muchachos, seguimos a ver. El ejemplito 4. Me piden convertir 1134 de base 6 a base 7, del sistema senario al sistema heptanario. Muy bien. Lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Primero lo tengo que llevar a base 10 por descomposición. Sería entonces 1 por 6 elevado al cubo, porque quedan 3, más 1 por 6 al cuadrado, porque quedan 2, más 3 por 6 a la 1, porque queda una cifra, más 4. Muy bien, el resto es operar, ¿no? Sería acá 6 al cubo, 6 por 6, 36, 36 por 6, 36, 3 por 6, 18, 21, 216. 216 por 1, 216. Acá lo mismo, 6 al cuadrado operas y te sale 36. Por 1, 36. 3 por 6, 18. Entonces lo que queda es solo sumar esos valores, ¿no? Los tengo que sumar. Y al sumar 216 más 36 más 18 más 4, ¿sí? Sumando todo, 6, 12, 20, 24, llevo 2, sería acá 3, 6, 7, 274. Todo esto nos sale 274. Pero ese numeral está en base 10 y a mí no me piden base 10, me piden base 7. Segundo paso, el numeral que está en base 10 lo tengo que dividir entre 7 hasta que ya no se pueda dividir, ¿no? El mismo criterio anterior. Sería entonces acá 7 por 3, 21, restando queda 6, bajo el 4, 7 por 9, 63, restamos y queda 1. Ese residuo lo resalto. 39 todavía se puede dividir entre 7, lo dividimos entre 7. Sería 5 por 7, 35, restamos y quedaría 4. Pero este 5 ya no se puede dividir entre 7, así que ahí queda. Se coge de derecha a izquierda y entonces el numeral resultante sería 541, pero ahora en base 7. Quiere decir que ya lo hemos llevado a base 7, pero ahora me piden dar la suma de sus cifras. Entonces voy a sumar las cifras 5 más 4 más 1 y la respuesta sería 10. Muy bien, muchachos. Buenos días, muchachos, ¿qué tal? Les habla el profesor León. Hoy vamos a hablar del tema de numeración parte 2. Ahora vamos a cambiar un numeral de una cierta base a otra. Vamos a aprender los métodos.
Por ejemplo, acá me dicen convertir 1032 de base 5 al sistema decimal. Sistema decimal quiere decir que la base es 10. ¿Cómo se hace? Para llevar de cualquier base a base 10 se usa la descomposición polinómica, que ya habíamos aprendido en el tema anterior. ¿Cómo es esto? Se coge la primera cifra, se multiplica por la base y se eleva la cantidad de cifras que quedan. 1, 2, 3. Más, hago lo mismo con la otra. 0 por 5 elevado al cuadrado, porque quedan 2. Más, sería 3 por 5 elevado a la 1, porque queda una cifra. Más la última cifra. La última cifra siempre va solo. Muy bien, operamos. 5 al cubo, 125 por 1, 125. 0 por 25 nos da 0, eso todos sabemos. 3 por 5, 15, más 2. 125 más 15, 140. Más 2, 142. Cuando el numeral no presenta base, en realidad sí tiene una base. La base es 10. Quiere decir que ya llevamos este numeral a base 10. Y ahora me piden sumar sus cifras. 1 más 4 más 2 será 7. Esa será la respuesta. Nos vamos al segundo ejemplo. Me piden convertir ahora este numeral que está en base 10, me piden convertirlo al sistema quinario. Sistema quinario es base 5. Muy bien, ¿cómo se hace? Para llevar de base 10 a otra base, se usa el método de divisiones sucesivas. Vamos a ver. 436 quiero llevarlo a base 5. Lo voy a dividir entre 5 varias veces hasta que el cociente sea menor que 5, es decir, hasta que ya no se pueda dividir. Vamos a ver. 8 por 5, 40. Restamos, quedaría 3 bajo el número 6. Sería acá 7 por 5, 35. Restamos, quedaría 1. Ese último residuo lo resalto. Así salga 0, lo resalto. Ahora, 87 todavía se puede dividir entre 5. Lo sigo dividiendo hasta que ya no se pueda dividir. 1 por 5, 5. Restamos, queda 3 bajo el 7. Sería acá 7 por 5, 35. Y restando quedaría 2. Ese residuo lo resalto. Como 17 todavía se puede dividir entre 5, lo divido. 3 por 5, 15. Restamos y quedaría 2. Me doy cuenta que este número 3, este cociente, ya no se puede dividir entre 5. Entonces, hasta ahí queda, hasta que ya no se pueda dividir. Entonces, se coge el último cociente y todos los residuos que hemos resaltado, pero de derecha a izquierda. Quiere decir que el resultado sería 3, 2, 2, 1. Todo esto en base 5. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos llevado de base 10 a base 5. Pero ahora me piden sumar sus cifras. Eso es lo que me pide el problema. Entonces me están pidiendo sumar las cifras. 3 más 2 más 2 más 1 sería en este caso 8. Esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Bien, muchachos, nos vamos al siguiente ejemplo. Dice convertir 162 de base 8 al sistema escenario. Sistema escenario quiere decir base 6. Acá hay algo especial, ¿no? Me piden llevar de base 8 a base 6. Me doy cuenta que el número 8 es diferente de 10 y 6 también es diferente de 10. Cuando se pide convertir de una base distinta de 10 a otra que sea distinta de 10, se tiene que hacer en 2 pasos. Vamos a aprender. Primero, el numeral que está en base 8, debo llevarlo a la base 10, a nuestra base conocida. ¿Cómo se hace? Usando la descomposición, ¿no? 1 por 8 elevado al cuadrado, porque quedan 2, más 6 por 8 elevado a la 1, porque queda una cifra, más la cifra 2. La última cifra siempre va solo. Acá nos quedaría 64 por 1, 64 más 6 por 8, 48, más 2. 48 acá sería 50, 50 más 64, sumamos.
50 más 64, sumando 4 y acá 11. Quiere decir que toda esta suma es 114. Ese número 114, si nos damos cuenta, no tiene base. No es que no tenga base, ¿no? Sino que lo sobreentiendo. La base, cuando no se pone nada, la base es 10. Quiere decir que ya lo llevamos a base 10. Ahora, segundo paso, el numeral que está en base 10, lo debemos llevar a la base 6. ¿Y cómo hago para llevar de base 10 a base 6? Divisiones sucesivas. ¿Recuerdan? Lo voy a dividir entre 6 hasta que ya no se pueda dividir. Muy bien, 11 entre 6 sería acá a 1, 6, restando 11 menos 6 queda 5, bajamos el 4. 9 por 6, 54, restando quedaría 0. Pero así salga 0, lo tengo que resaltar. Ese residuo se resalta, no se olvide. Seguimos dividiendo entre 6. Sería 3 por 6, 18 y quedaría 1. También lo resalto. Pero me doy cuenta que este cociente 3 ya no se puede dividir entre 6. Entonces ahí queda. Se coge el último cociente y todos los residuos, pero de derecha a izquierda. Quiere decir que el resultado será 310 en base 6. Una vez hallado el numeral, vamos a ver lo que nos piden. En este caso me piden dar la suma de sus cifras. Entonces me están pidiendo 3 más 1 más 0, que sería 4. Muy bien, esa sería la respuesta. Muy bien, muchachos, seguimos a ver. El ejemplito 4. Me piden convertir 1134 de base 6 a base 7, del sistema cenario al sistema heptanario. Muy bien. Lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Primero lo tengo que llevar a base 10 por descomposición. Sería entonces 1 por 6 elevado al cubo, porque quedan 3, más 1 por 6 al cuadrado, porque quedan 2, más 3 por 6 a la 1, porque queda una cifra, más 4. Muy bien, el resto es operar, ¿no? Sería acá 6 al cubo, 6 por 6, 36, 36 por 6, 36, 3 por 6, 18, 21, 216. 216 por 1, 216. Acá lo mismo, 6 al cuadrado operas y te sale 36. Por 1, 36. 3 por 6, 18. Entonces lo que queda es solo sumar esos valores, ¿no? Los tengo que sumar, y al sumar 216 más 36 más 18 más 4, ¿sí? Sumando todo, 6, 12, 20, 24, llevo 2, sería acá 3, 6, 7, 274. Todo esto nos sale 274. Pero ese numeral está en base 10 y a mí no me piden base 10, me piden base 7. Segundo paso, el numeral que está en base 10 lo tengo que dividir entre 7 hasta que ya no se pueda dividir, ¿no? El mismo criterio anterior. Sería entonces acá 7 por 3, 21, restando queda 6, bajo el 4, 7 por 9, 63, restamos y queda 1. Ese residuo lo resalto. 39 todavía se puede dividir entre 7. Lo dividimos entre 7. Sería 5 por 7, 35. Restamos y quedaría 4. Pero este 5 ya no se puede dividir entre 7. Así que ahí queda. Se coge de derecha a izquierda y entonces el numeral resultante sería 541, pero ahora en base 7. Quiere decir que ya lo hemos llevado a base 7, pero ahora me piden dar la suma de sus cifras. Entonces voy a sumar las cifras 5 más 4 más 1 y la respuesta sería 10. Muy bien, muchachos. Buenos días, muchachos, ¿qué tal? Les habla el profesor León. Hoy vamos a hablar del tema de numeración parte 2. Ahora vamos a cambiar un numeral de una cierta base a otra. Vamos a aprender los métodos. Por ejemplo, acá me dicen convertir 1032 de base 5 al sistema decimal.
Sistema decimal quiere decir que la base es 10. ¿Cómo se hace? Para llevar de cualquier base a base 10, se usa la descomposición polinómica, que ya habíamos aprendido en el tema anterior. ¿Cómo es esto? Se coge la primera cifra, se multiplica por la base y se eleva la cantidad de cifras que quedan. 1, 2, 3. Más, hago lo mismo con la otra. 0 por 5 elevado al cuadrado, porque quedan 2. Más, sería 3 por 5 elevado a la 1, porque queda una cifra. Más la última cifra. La última cifra siempre va solo. Muy bien, operamos. 5 al cubo, 125 por 1, 125. 0 por 25 nos da 0, eso todos sabemos. 3 por 5, 15, más 2. 125 más 15, 140. Más 2, 142. Cuando el numeral no presenta base, en realidad sí tiene una base. La base es 10. Quiere decir que ya llevamos este numeral a base 10. Y ahora me piden sumar sus cifras. 1 más 4 más 2 será 7. Esa será la respuesta. Nos vamos al segundo ejemplo. Me piden convertir ahora este numeral que está en base 10, me piden convertirlo al sistema quinario. Sistema quinario es base 5. Muy bien, ¿cómo se hace? Para llevar de base 10 a otra base, se usa el método de divisiones sucesivas. Vamos a ver. 436 quiero llevarlo a base 5. Lo voy a dividir entre 5 varias veces hasta que el cociente sea menor que 5, es decir, hasta que ya no se pueda dividir. Vamos a ver. 8 por 5, 40. Restamos, quedaría 3 bajo el número 6. Sería acá 7 por 5, 35. Restamos, quedaría 1. Ese último residuo lo resalto. Así salga 0, lo resalto. Ahora, 87 todavía se puede dividir entre 5. Lo sigo dividiendo hasta que ya no se pueda dividir. 1 por 5, 5. Restamos, queda 3 bajo el 7. Sería acá 7 por 5, 35. Y restando quedaría 2. Ese residuo lo resalto. Como 17 todavía se puede dividir entre 5, lo divido. 3 por 5, 15. Restamos y quedaría 2. Me doy cuenta que este número 3, este cociente, ya no se puede dividir entre 5. Entonces, hasta ahí queda, hasta que ya no se pueda dividir. Entonces, se coge el último cociente y todos los residuos que hemos resaltado, pero de derecha a izquierda. Quiere decir que el resultado sería 3, 2, 2, 1. Todo esto en base 5. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos llevado de base 10 a base 5. Pero ahora me piden sumar sus cifras. Eso es lo que me pide el problema. Entonces me están pidiendo sumar las cifras. 3 más 2 más 2 más 1 sería en este caso 8. Esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Bien, muchachos, nos vamos al siguiente ejemplo. Dice convertir 1, 6, 2 de base 8 al sistema escenario. Sistema escenario quiere decir base 6. Acá hay algo especial, ¿no? Me piden llevar de base 8 a base 6. Me doy cuenta que el número 8 es diferente de 10 y 6 también es diferente de 10. Cuando se pide convertir de una base distinta de 10 a otra que sea distinta de 10, se tiene que hacer en 2 pasos. Vamos a aprender. Primero, el numeral que está en base 8, debo llevarlo a la base 10, a nuestra base conocida. ¿Cómo se hace? Usando la descomposición, ¿no? 1 por 8 elevado al cuadrado, porque quedan 2, más 6 por 8 elevado a la 1, porque queda una cifra, más la cifra 2. La última cifra siempre va solo. Acá nos quedaría 64 por 1, 64 más 6 por 8, 48, más 2. 48 acá sería 50, 50 más 64, sumamos. 50 más 64, sumando 4 y acá 11. Quiere decir que toda esta suma es
114. Ese número 114, si nos damos cuenta, no tiene base. No es que no tenga base, ¿no? Sino que lo sobreentiendo. La base, cuando no se pone nada, la base es 10. Quiere decir que ya lo llevamos a base 10. Ahora, segundo paso, el numeral que está en base 10, lo debemos llevar a la base 6. ¿Y cómo hago para llevar de base 10 a base 6? Divisiones sucesivas. ¿Recuerdan? Lo voy a dividir entre 6 hasta que ya no se pueda dividir. Muy bien, 11 entre 6 sería acá a 1, 6, restando 11 menos 6 queda 5, bajamos el 4. 9 por 6, 54, restando quedaría 0. Pero así salga 0, lo tengo que resaltar. Ese residuo se resalta, no se olvide. Seguimos dividiendo entre 6. Sería 3 por 6, 18 y quedaría 1. También lo resalto. Pero me doy cuenta que este cociente 3 ya no se puede dividir entre 6. Entonces ahí queda. Se coge el último cociente y todos los residuos, pero de derecha a izquierda. Quiere decir que el resultado será 310 en base 6. Una vez hallado el numeral, vamos a ver lo que nos piden. En este caso me piden dar la suma de sus cifras. Entonces me están pidiendo 3 más 1 más 0, que sería 4. Muy bien, esa sería la respuesta. Muy bien, muchachos, seguimos a ver. El ejemplito 4. Me piden convertir 1134 de base 6 a base 7, del sistema senario al sistema heptanario. Muy bien. Lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Primero lo tengo que llevar a base 10 por descomposición. Sería entonces 1 por 6 elevado al cubo, porque quedan 3, más 1 por 6 al cuadrado, porque quedan 2, más 3 por 6 a la 1, porque queda una cifra, más 4. Muy bien, el resto es operar, ¿no? Sería acá 6 al cubo, 6 por 6, 36, 36 por 6, 36, 3 por 6, 18, 21, 216. 216 por 1, 216. Acá lo mismo, 6 al cuadrado operas y te sale 36. Por 1, 36. 3 por 6, 18. Entonces lo que queda es solo sumar esos valores, ¿no? Los tengo que sumar, y al sumar 216 más 36 más 18 más 4, ¿sí? Sumando todo, 6, 12, 20, 24, llevo 2, sería acá 3, 6, 7, 274. Todo esto nos sale 274. Pero ese numeral está en base 10 y a mí no me piden base 10, me piden base 7. Segundo paso, el numeral que está en base 10 lo tengo que dividir entre 7 hasta que ya no se pueda dividir, ¿no? El mismo criterio anterior. Sería entonces acá 7 por 3, 21, restando queda 6, bajo el 4, 7 por 9, 63, restamos y queda 1. Ese residuo lo resalto. 39 todavía se puede dividir entre 7. Lo dividimos entre 7. Sería 5 por 7, 35. Restamos y quedaría 4. Pero este 5 ya no se puede dividir entre 7. Así que ahí queda. Se coge de derecha a izquierda y entonces el numeral resultante sería 541, pero ahora en base 7. Quiere decir que ya lo hemos llevado a base 7, pero ahora me piden dar la suma de sus cifras. Entonces voy a sumar las cifras 5 más 4 más 1 y la respuesta sería 10. Muy bien, muchachos.